Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en que nos estén escuchando, porque ¿qué creen, amiguitos? Ya llegó la hora chingüengüenchona, la hora suavecita y sabrosa de su clase favorita, Tamana y Mane Gigacoin, Gigacuen. yeah. Yeah, yeah. Así que bueno, ya levántense, saluden y sentados. Y bueno, espero que estén listos porque hoy se viene una clase chida, 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 ¿no? Pero, pues como siempre, aquí me acompaña la doctora Lisander. Hola, yay, qué padre. Esta semana tuvimos también nuestro live, entonces, pues bueno, Sí, para cuando ya salga este episodio, pues ya va a ser ya, después. ya va a ser Pero mucho pues, después. pues nada más decir que qué padre estar de regreso. Sí, 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 Estamos muy felices. sí, 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 ya qué bueno que ya estamos de regreso. Y bueno, nada más también decirles que, pues bueno, vamos a hablar de muchos temas y si quieren decirnos o sugerirnos algún tema de qué quieran que hablemos, pues recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ¿no? Para mí, en Instagram, Twitter y TikTok Ujú. pueden encontrarme como Lisander One. ¿Y a ti? A mí en las mismas, Instagram, Twitter y TikTok como @edo-grampa. Y recuerden también que los Patreon tienen el derecho a votar sobre algunos temas que vamos a hablar. Así que, pues si quieren tener así como mayor peso, así como pasar ahí una Sor Juanita por ahí para el voto, pues con mucho gusto se las aceptamos en el Patreon, ¿verdad? Sí. Sí. Pues bueno, no se olviden de esos espacios, no se olviden de nosotros, Sí, por porque favor, sí, pues sí, sí. trabajamos mucho, le echamos muchas ganas a nuestras Sí, clasecitas para traerles temas tan chidos como el temas tan tema, interesantes. como el tema del día de hoy. Sí, Es el tema del poder blando o en inglés soft el soft power. power, sí, exacto, ahí ya. Sí. Saquemos el mamadorómetro porque hoy vengo, Uf, hoy hoy viene vengo on docente fire con todo. insoportable. Sí, no, no, no. No, insufrible el Espero señor. que sean pet friendly este podcast porque ando muy perro, ¿no? Hoy viene Eh, perrísima. Entonces, bueno, obviamente les vamos a explicar con muchísimo detalle qué es lo de qué es poder el blando y todo esto, poder pero blando, el poder suavecito, poder pachón, sí, poder sí, sí. ñun. Sí, es el poder que hace orgullosa a la tesorita, ¿no? Porque es el poder suavecito. Ay, Dios. Ay, Dios. Bueno, bueno, a ver, ese chiste lo vamos a cortar, ¿no es cierto? Ya chistes de papá, y ni siquiera soy Sí, papá. No, qué mal va. pero pues ya le he dado. Ya la edad, sí. Pero bueno, ok. Poder suavecito. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque cuando hablamos de cultura popular japonesa contemporánea, este tema sale sí o sí, no nada más en el contexto académico de que pues alguna conferencia, algún paper, alguna tesis, no. También ya se habla mucho en medios de comunicación en general, algún hilo en Twitter seguramente se lo han topado por ahí. Ujú, El, el término ya sea en inglés de soft power o en español como poder blando o poder suave. ujú. Pero se ha ido pues popularizando tanto este término que ya ha terminado pues un poco manoseado, ¿no? Ya está un poquito mayugado, pues es tan Mayugado. suavecito que ya terminó, pues tiene sus Sí, abolladuras. sí, exacto. Como que siento que muchas veces, igual, cuando se habla mucho de este tema, es relativamente cuando se habla específicamente del caso japonés, se tiende mucho como a que haya mucha confusión de qué es el poder blando, cómo se utiliza, cómo funciona, etcétera. Y entonces, de repente, ya cualquier cosa que venga de Japón y que tenga alguna cierta relevancia, lo equiparan a poder blando, poder suavecito, y no es realmente ese es el caso, ¿no? No todo lo que salga de Japón realmente tiene que ser así, ¿no? Pero, y también es importante porque tal vez muchos no lo piensen o no lo sientan, pero el poder blando, el poder suavecito, creo que es el que más nos afecta directamente, ¿no? El Mm. que afecta nuestras vidas sin que nosotros mismos nos demos cuenta de que nos está afectando, ¿no? De hecho, esa es precisamente la definición de poder suavecito. Es un inception. Exacto, sí, exacto. Es un Inception que tú no te das cuenta, ahí como un coco wash que te van haciendo, pero sin que tú te des cuenta, ¿no? Y Y, creo y- que,
Te iba a decir que yo creo que este podcast en sí podría decirse que es un poco resultado del poder suavecito que Japón, de esas inceptions que Japón nos hizo a Sí, nosotros, ¿no? bueno, o sea, mi vida, nuestra vida, yo creo, Sí, 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 nuestra vida es es... resultado de ese poder suave, ¿no? De ese poder Ujú, blando. Y tiene mucho que ver con cómo pues nos atrae hacia Japón, ¿no? Yo no sé, como, bueno, ya platicando un poco de nuestras experiencias, ¿no? De cómo es que nosotros somos ese ejemplo del poder blando, es que, vamos, yo lo he dicho siempre y creo que lo dije cuando hablamos de Cool Japan o algo así, pero si yo no hubiera visto Evangelion, yo no estaría aquí, o sea, punto. O sea, es una cadena de sucesos, de conexiones, de estar consumiendo anime y cultura popular japonesa, música, que derivó en tener un interés en la historia, que derivó en tener en la cultura, en el idioma, en la política, y que eventualmente me llevó a decir, yo quiero estudiar y especializarme en Japón, ¿no? Estudiar relaciones internacionales de Asia, especializarme en Japón e ir hasta Japón a estudiar, ¿no? ujú, Porque, o sea, ¿cómo se puede haber estudiado no sé, en Estados Unidos o algo así? Porque hay muchas universidades entonces que lo ofrecen, ¿no? Pero es, ¿cómo no? Si te vas a especializar en esto, tienes que ir a la fuente, ¿no? ujú. Sí, sí, creo que mi caso también es parecido, ya lo hemos hablado también en otros episodios de, ay, bueno, ¿cómo te empezaste a interesar en Japón o por qué hiciste de este como tu tema, ¿no? Y sí, ya lo hemos dicho, ¿no? De que pues en mi caso pues fueron en diferentes frentes. Pero creo que eso también es muy ilustrativo del poder suavecito que tiene Japón, que vino desde diferentes puntos, ¿no? O sea, pudo venir desde la moda, vino también desde el anime. En mi generación, pues obviamente Sailor Moon, Cardcaptor Sakura. También a nosotros nos tocó incluso tener en tele de cable canales dedicados solamente al anime, ¿no? El de El de Locomotion, Locomotion, que sí, sí, sí. después se convirtió en Animax, Animax. Animax, exacto, Animax Este, Latinoamérica. Que bueno, malas manejos que hizo que desapareciera, pero es otra historia, ¿no? y que también ameritaría su propio episodio, ¿no? Esa, la difusión que tuvo el anime en Latinoamérica o en México específicamente En estaría México padre. específicamente, sí, creo que sí, sí, sí. Ujú. Es un buen tema. Es un buen tema, pero pues eso, ¿no? O sea, en mi caso como que vino desde diferentes frentes y no es que yo lo estuviera buscando, o sea, yo tampoco tenía como los recursos de estar saliendo como de, ay, no sé, tengo todo el tiempo en el mundo y tengo todo el dinero en el mundo para gastármelo en todos los libros sobre Japón, en la tele de cable, en comprarme todos los mangas, no, ni siquiera, simplemente como que estaba muy, muy rodeada, pues en la televisión, pues de repente, no sé, alguna amiga que le gustaba la moda, pues ya tenía una revista, ya tenía una Fruits, cosas así, que me fue llegando, ¿no? Y Claro, claro. pues eso, o Además, yo, sea, yo me acuerdo que yo tenía una Animate una revista, ¿no? ujú, Imagínate que en esa revista se estaba anunciando la película de Scaflowne. O mm, sea, es un buen, ¿no? Pero la conseguí y para mí era mi tesoro, ¿no? O sea, ni sabía qué decía porque en ese entonces no sabía nada de japonés, nada, pero era mi tesoro porque era como, es que es una revista japonesa, ujú, ¿no? Entonces, creo que todo eso viene y que además, digo, también se refleja mucho en cómo distintos países, ¿no? No solo, o sea, porque creo que también hay una situación que mucha gente piensa de que la globalización implica occidentalización, ujú, implica americanización, o invasión de Estados Unidos, cuando pues es la globalización lo que permite que tengamos anime, todo esto, y que de cierta manera pues influye en que esa es una herramienta más para que los países tengan, eh, las distintas naciones tengan pues una influencia, digo que el poder blanco no solo es influencia, pero por ahora dejamos el término así, en influencia en la gente fuera de su país, ¿no? En los extranjeros, en tratar de generar un poco de interés, ¿no? ujú. Ahora, hablando también de estas influencias y de lo que influyó a gente de nuestra generación, que probablemente también varios de ustedes gakuses, sean de esta generación, este, fueron pues los electrónicos. También crecimos rodeados de electrónicos japoneses. Eh, Uno de ellos que se me viene a la mente como de los más relevantes fue el Walkman. Desde el Walkman de cassette
hasta el Ujú. Walkman, el teléfono, Claro, claro. nos acompañó, ¿no? Y Durante toda nuestra vida. Y tener tu Walkman era, porque además, o sea, sí, había muchos tipos de Walkman, ¿no? Pero el Sony era el Walkman, era ¿no? el Walkman, ¿no? Y, Era, o sea, no, el chido. no, Pero la pregunta aquí viene, ¿tú sabías que era japonés? en su momento yo creo que no, tal vez porque de repente sabías que era Sony y que Sony marca japoneses, pero que el Walkman en sí te dijera algo sobre Japón, Como no. de, a mí me interesó Japón por el Walkman, o sea, en la Puede, edad, en el momento, sí. creo que es un caso raro. Sí, no, 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 o sea, y estoy seguro que puede haber, o sea, y no lo dudo, que haya algún tipo específico que en ese momento estuviera interesado en la ingeniería o cosas así y Claro, que le haya interesado eso, pero per se el interés o sea, y que aún así tiene, sí afecta, ¿no? Porque afecta la imagen de Japón como este lugar, la tierra donde la tecnología más nueva se desarrolla, pero a pesar de que sí sea como esta imagen, el Walkman, yo creo que es el ejemplo claro de cómo se afecta nuestra vida, porque sí, cambió la forma en que consumimos claro. música radicalmente, pero sin que sepamos nada del estilo de vida japonés, ¿no? Ujú. Si recuerdo en uno de estos, de los capítulos de uno de los libros que estuvimos leyendo para este episodio, alguien mencionaba, ¿no? Creo que era, no sé, algún ejecutivo de Sony decía, Mm. no, está increíble, me encanta que todos los jóvenes en el mundo estén escuchando música con el Sony Walkman, pero ¿qué tantos de ellos están escuchando música japonesa con nuestro Sony Walkman? Exacto, ¿no? Y esa creo que fue un poco como esa Y diferencia. es la gran diferencia, ¿no? Y eso es muy importante que lo tengamos, ¿no? Porque sí, de cierta manera Sony demostró un cierto poder de Japón al determinar el Walkman, porque todas las empresas se tenían que adaptar a ese estándar o iban a desaparecer, ¿no? Ujú. Pero al mismo tiempo bueno, sí afectó, pero ¿qué tanto afectó la vida de las personas? De tal manera que dijeran, es que así es la vida en Japón, así es como queremos, o sea, Sí que ¿sabes? tanto hubo ese inception del que hablábamos, de que, Exacto, bueno, ok, Sony, Walkman, Japón, quiero ir, quiero saber más, quiero involucrarme, que es algo que otros contenidos que nosotros consumimos sí tenía. Por ejemplo, claramente el del anime, el de Cardcaptor Sakura, que es un anime que puedo ver y ver y ver y ver, este, no sé, había muchos marcadores de dónde era la escuela, los nombres de los personajes, estaba la Torre de Tokio en las batallas importantes, o sea, era claro, muy claro de dónde era y a mí me encantaba. claro, Y claro, claro, quería claro. ir, y que bueno, quería venir y quería Sí, verlo. exacto, es que exactamente eso, ¿no? Y es donde vemos, por ejemplo, lo que un autor japonés muy importante que habla sobre globalización, que habla sobre la influencia de la cultura popular, que es Iwabuchi Sensei, que él mismo define este concepto, ¿no? Que se llama eh, los productos que tienen, que carecen de olor cultural, ¿no? Ujú, Él creó este concepto del olor cultural, ¿no? Que son cosas que tú consumes dentro de la cultura popular, dentro de la vida diaria, pero que te dejan un cierto rastro, un cierto entendimiento, un interés por saber de la cultura de la cual vienen, ¿no? Claro ejemplo yo creo que es este de Card Captor Sakura, ¿no? ¿Cuántos no que vimos Dragon Ball, ¿no? Y pensamos las artes marciales, o sea, Goku, los golpes, Japón, ¿no? Todo esto, ¿no? O que vieron, no sé, macros o estas cosas y que pensaron en la... O sea, por ejemplo, yo siento que la idea de un país desarrollado tecnológicamente, sí, o sea, obviamente Sony y todas esas empresas tienen algo que ver porque revolucionaron la industria electrónica, pero yo creo que mucha de nuestra generación, más que eso, porque nosotros ya crecimos con eso, no nos tocó ver el cambio como tal, ¿no? Sino que ya nos tocó vivir, o sea, vivir con un mundo con esas cosas ujú. lo vimos más como por medio de la animación, ¿no? Que mucha gente decía, yo conozco gente que estudió ingeniería o que llegó hasta Japón a estudiar ingeniería porque vieron macros o vieron algo así y que ellos querían hacer algo así, ¿no? O sea, y entonces ahí viene un poco esta cuestión, ¿no? De este olor cultural, ¿no? ¿Qué cosas sí lo tienen, qué cosas no? O sea, no porque algo afecte a nuestra vida
quiere decir que forzosamente nos está generando atracción, ¿no? Ujú. Sí, 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 y eso lo podemos ver en otros casos también, por ejemplo, de otros electrónicos, ¿no? Como Ericsson, por ejemplo. ¿Mm? También en nuestra generación tuvo muchos gadgets, hubo muchos teléfonos de Ericsson, hubo también esta alianza Sony Ericsson también, ¿Mm? pero Ericsson es de Finlandia, me parece, ¿no? O sea, ¿Mm? ¿y qué tanto jale tiene eso a cuando has escuchado tú a alguien Que diga, o que Nokia, Nokia que diga, también es de allá, ¿no? ajá, Entonces, también como de, uff, no, es que a mí Finlandia, o sea, me prendió el amor por Finlandia, Nokia. Sin embargo, ¿qué sí ha prendido el amor por Finlandia y por esos países? El metal. el heavy metal, exacto, ¿no? Y tienes gente que va a esos países, que aprende de esas culturas por el heavy metal, ¿no? Inclusive hasta hay tours de que te llevan a lugares como, así como claves del heavy metal y la historia del heavy metal. Y Ujú. sí, sí, ¿no? O sea, eh, inclusive, y no solo eso, ¿no? Pues inclusive hasta la fantasía, ¿no? Los Claro. trolls, los elfos, todo eso que vienen de esas regiones y te genera una cierta atracción, ¿no? Eh, pero, pero, pues los celulares, pues Nokia, no sé, o sea, Volvo, ¿no? O sea, Ahora, claro, no es decir que los electrónicos son inherentemente como sin olor, como lo dice Wabuchi, ¿no? Como el mukokuseki, que es algo que no tiene nacionalidad. No, incluso ahora, hoy en día, yo creo que los electrónicos japoneses sí están, ya no carecen de este olor que carecían en nuestra generación. ujú, Ya se sabe, pues, pues, de Sony, Honda, Suzuki, los que tú quieras, tienen incluso como este peso extra de que así es japonés, es bueno, así es ujú. japonés, buena calidad, ¿no? Que es algo que tal vez no sé si en nuestra generación ya existía o más bien en nuestra generación se estaba Yo creo que construyendo. nuestra generación fue cuando se empezó a consolidar esa imagen, ¿no? Sí, Porque todavía si tú checas en la generación de nuestros papás, cuando ellos crecían, el comprar algo japonés implicaba como ahora es algo hecho en China, ¿no? claro. Ujú. ¿No? Sí, sí, sí. Y, y Y podría ser esa también un poco como la estrategia, ¿no? Quizá también Sony no quería en su momento, no sé, ponerle ahí la bandera japonesa, un Made in Japan enorme al Sony Walkman, porque pues tenían una imagen que limpiar, vamos a decir, ¿no? O sea, todo, claro, sí, se pero, estaba cambiando, ¿no? O sea, y ajá. digo, o sea, Sony revolucionó la industria electrónica, todos lo sabemos, ¿no? Cuando inventó el radio de transistores, que pues ya era una cosita así, en lugar de tener un monstruo no que se tenía antes. Pero aún así, por ejemplo, les costó mucho trabajo venderlo, ¿no? Por ahí hay Ujú, algún documental que habla de esta serie de Project X de NHK y que hablan de cómo Sony se desarrolló y que uno de los ejecutivos que en ese entonces lo mandaron a Alemania a tratar de introducir el mercado, que nadie se lo quería comprar porque, pues, o sea, ¿esto qué, no? Y entonces que, fíjate, logró hacer una estrategia bien medio tranza ahí, convenció al gerente de una tienda de electrónicos así famosísima, creo que en Berlín o algo así, de que le dieran chance de poner el radiecito este en la vitrina 3 días, una cosa así, una semana, algo así. Y que si nadie o sea, que si no, la gente no lo quería, ya, se lo llevaba y que no. Pero que si la gente lo quería, entonces que hacían negocio, ¿no? Y fíjate lo que hizo este cabrón, perdón, le pagó a estudiantes, así, pero un chingo, para que fueran a la tienda a Ish. preguntar, no comprarlo, pero a preguntar por el radio. ¿Cuánto cuesta? Y, oh, es que se ve bien bueno, y no sé qué, y así. Y preguntaban y preguntaban. Y entonces cuando regresa, oye, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó con mi radio? No, ¿sabes qué? Sí te voy a cargar una orden, ¿no? Ras. Ok, ok, ok. Buen Entonces, ejemplo, buen ejemplo. sí, 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 ¿no? Entonces ahí, o sea, ahí quiere decir que te les tenían que construir una imagen, ¿no? Ujú, Y digo, esto fue en los 70s, 80s, ¿no? Que empezó así eso. O sea, el cambio de Sony a una marca de calidad fue en los 80s, ¿no? ujú. 80s y principios de los 90s, cuando 90. pasó esto, ¿no? Entonces, ya para nosotros ya era la idea de que había calidad. Sony era calidad, pero no necesariamente implicaba que, bueno, queremos
vivir en Japón, ¿no? O Sí, sea, exacto. Creo que Sony empezaba a implicar calidad, pero no era Sony igual Japón igual calidad, como que todavía sí, esas era Sony es variables calidad, no estaban necesariamente separadas. japonés igual calidad. Exacto. Esas asociaciones todavía estaban un poquito en trabajándose, pues. Ujú. Sí, pero bueno, esos son como nuestros ejemplos pues cómo nos afecta y cómo realmente nos ha afectado ya a varios de nosotros en esta generación el poder blando, el poder suavecito. Pero ahora también ya salieron estos ejemplos, ¿no? De que en Finlandia, pues, está el caso de, bueno, sí, Sony, de Ericsson, pero también está el metal o la fantasía. Y entonces, bueno, aquí la pregunta al experto Edo Sensei, ¿todos los países pueden tener poder blando? Claro, claro, todos los países tienen esa posibilidad. Qué tan influyente sea su poder blando, ya es una cuestión muy diferente, ¿no? Pero todos los países tienen cuestión a poder blando, ¿no? Por ejemplo, dentro de los textos, bueno, el que inventó este concepto, el académico que vino fue Joseph Nye, y en su libro, precisamente el Soft Power, uno de los ejemplos que ponía era de que, bueno, que en algún momento Stalin se llegó a burlar del Vaticano, ¿no? Diciendo de cuántos ejércitos, qué tan grande es el ejército del Vaticano, ¿no? Pero si Stalin invadiera el Vaticano, ¿cuántos ejércitos no se levantarían? ¿No? Y no porque el Vaticano tenga la fuerza de levantar los ejércitos, sino porque el cristianismo tiene tan influencia en el mundo que mucha gente lo haría, ¿no? O sea, ¿sabes? Ujú. Entonces, viene esta cuestión de que el tamaño realmente no importa cuando hablamos de soft power. Tiene mucho que, vamos a hablar, por ejemplo, de la salsa cubana. Cuba no es un país muy grande, no es un país, la economía más grande del mundo, y sin embargo tiene una influencia muy grande y atrae a mucha gente por la música, por la salsa cubana que quiere aprender. Entonces, realmente cualquier país puede tener, a mayor o menor medida, poder blando. Depende mucho de sus recursos, depende mucho de su contexto, cómo es que lo van a poder ejercer, ¿no? Y además que también es muy difícil de manejar esto, ¿no? Pero yo creo que para entender esto, primero tenemos que entender qué es el poder. Claro, ok, sí, de hecho te iba a preguntar si de qué es poder blando en primera, ¿no? Pero ok, creo que ese es un, un buen punto, ¿qué es poder, no? ¿Qué es el poder? Y es que es eso, porque cuando hablamos de, sobre todo, poder, palabras que todo el mundo utiliza, pero nadie puede definir. Ok. Todo el mundo lo hemos utilizado, todos tenemos una idea de qué es un concepto de poder, pero, o sea, ¿qué es poderoso, no? O sea, Estados Mm, Unidos es poderoso, Rusia es poderosa, ¿en qué contexto, no? Y eso tiene mucho, mucho que ver. Y entonces, lo primero que hay que entender es de que, o sea, el poder, así, al nivel más básico, es la capacidad de hacer, de obtener los resultados que tú quieres, ¿no? mm, Eh, y para obtener esos resultados, muchas veces implica que el poder es la habilidad de influenciar o de alterar el comportamiento de otras para obtener esos resultados que tú quieres tener, ¿no? Entonces, aquí entra esta cuestión, ¿no? Porque hay muchísimas maneras en que tú puedes alterar el comportamiento de otras personas o de otros individuos u otros actores. Lo puedes hacer por medio de la fuerza bruta, ¿no? De la coerción, de la amenaza. Lo puedes hacer por medio del soborno, ¿no? De, pues te paso algo y tú, o sea, ¿sabes? el El Patreon, el poder, Patreon. el Patreon. Lo puedes hacer, por ejemplo, también lo puedes hacer a través, por ejemplo, de lo que llamarían algunos como el poder estructural o definir la agenda, ¿no? De qué vamos a hablar, ¿no? Si tú, por ejemplo, en una junta, ¿no? Si tú eres el que define de qué se va a hablar y quién va a hablar y quién no puede hablar, ahí tienes un poco de poder para alterar la situación para que se dé el resultado que tú quieres, ¿no? Y el otro es, finalmente, es el poder de atraer gente, ¿no? De que la gente haga las cosas que tú quieres que haga, pero no porque tú las estás obligando o estás forzando la situación, sino porque ellos quieren genuinamente
de su parte hacerlo. Ok, ok. Entonces, a partir de estas diferentes formas de obtener lo que tú quieres que tú dijiste, entonces claramente hay diferentes formas de poder. Exactamente, ¿no? O sea, la definición más básica que podemos encontrar de poder, yo creo, al menos en el ámbito internacional, es poder duro y poder blando, ¿no? Y el poder duro son, pues, las cosas que todo el mundo entiende como poder, ¿no? Una fuerza militar muy fuerte, ¿no? Una economía muy grande, eso sería como las áreas del poder duro, ¿no? Eh, entonces, ¿qué tenemos, por ejemplo, ahorita creo que estamos viviendo uno de los ejemplos más grandes del poder duro, Claro. ¿no? O sea, con la guerra de Ucrania, Putin está utilizando el poder duro para obtener lo que él quiere, ¿no? Pero por otro lado, tenemos también, como insisto, ¿no? Esta cuestión de poder establecer la agenda internacional, que de cierta manera, pues, por ejemplo, es a través de establecer instituciones, ¿no? Y eso ya, el tener una institución y eso, un modo de hacer las cosas, ya entra, sigue siendo, está tirándole hacia poder duro, pero también, o sea, está en las áreas del poder blando, pero más tirándole hacia el poder duro, ¿sabes? ¿Por qué? Porque de cierta manera necesitas tener una estructura de poder duro que avale, que legitimice tu institución. Mm, Por ejemplo, Naciones Unidas se creó después de que Estados Unidos ganó la guerra, ¿no? Y se creó todo esto, o sea, todo el sistema internacional bajo el que vivimos ahora fue creado prácticamente por Estados Unidos y Occidente, porque fueron los que ganaron la guerra, ¿no? claro. Y Estados Unidos era el que en ese momento tenía el dinero para decir, vale, vamos a hacer la ONU y vamos a hacer el Banco Mundial y vamos a hacer esto, o sea, ¿no? Pero ya que está instituido estas instituciones, no quiere decir forzosamente que tú como los otros actores están forzados a actuar dentro de ellas, ¿no? O Ok. sea, eh, pero pues si los convences de que entren ahí, de que, por ejemplo, agenda de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? O sea, ningún país te va a decir que no, porque se ve mal, Ujú. ¿no? Entonces ahí ya entra como poder blando, porque no le estás forzando a Mm. hacerlo, pero pues le están, ¿sabes? Y por otro lado tenemos pues ya el poder de la atracción, ¿no? Que es sencillamente que por distintas cuestiones, que pueden ser por la cultura, por los valores políticos, por la agenda del momento, lo que sea, los actores quieran seguirte, quieran actuar de acuerdo a lo que tú quieres, porque sencillamente creen que eso es lo mejor, no solo, o sea, por atracción, pues porque creen que es lo mejor para ellos, para el sistema, para ti, o sea, ¿sabes? No, no estás obligando a nadie, no estás poniendo reglas, o sea, ellos vienen a través del poder de la atracción. Entonces, por ejemplo, ahora tú mencionaste cultura, valores políticos y la agenda del momento. O sea, si volviendo al ejemplo de los países nórdicos que tienen pues muy buena calidad de vida, tienen también pues mucha equidad de género, también se acepta mucho la diversidad sexual. Estos podrían ser considerados pues valores sociales y políticos, ¿no? Y Claro, gente que se quiere mudar para allá por esas razones, que quiere trabajar allá por esas claro, es razones, parte de su es poder poder blando de sus blando. países, claro, totalmente. De hecho, comparto aquí una slide, ¿no? Bien bonito. Ay, 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 ay. No, si Es les que estamos diciendo que docencia hoy viene, pero sí, pero vengo insoportable. insoportable. No, es que una de las cuestiones que yo creo que también mucha gente no entiende es que o sea, entendemos como poder blando y poder duro como cosas separadas, ¿no? Que no se Claro. afectan el uno al otro. Pero en realidad no, están como bajo la misma línea, están como, es un Mm, espectro de valores, de poder, ¿no? Por así decirlo, en el que interactúan, ¿no? Entonces, que va lo más duro, que va el ordenar, ¿no? Sea, te obligo a que hagas las cosas, que es el poder duro, ya sea te obligo porque por la porque te hago coerción, porque te estoy obligando a hacerlo, o te convenzo, pero a través de dinero, ¿no? Te estoy así como, vamos a ver, hazlo, ven aquí porque te conviene, ¿no? Por ejemplo, algo mucho que hace Taiwán para que no, pues, no perder su estatus como de medio país, medio independiente, o sea, no es independiente, ¿no? Pero vamos, está esta agenda
de la República Popular de China de que más países reconozcan que Taiwán es parte de China Ujú. continental, ¿no? Entonces ahí se vuelve una competencia entre China y Taiwán por ver quién puede darle más dinero a países en desarrollo, por ejemplo, para que reconozcan a uno o a otro gobierno, ¿no? Entonces, por ejemplo, de repente ves que, no sé, países de América Central, por ejemplo, no reconocen a la República Popular como el dueño de Taiwán, ¿no? Y reconocen a Taiwán como el gobierno legítimo y todo eso. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? O sea, ¿por qué, por ejemplo, un país tan chiquito tendría que decir eso? Pues porque Taiwán llegó con ¡pum!, ¿no? La cartera y órale, ahí les va esto, ¿no? O sea, ¿no? Y qué pasa que pues finalmente también, pues China ahorita tiene más, hace, no sé, ¿qué te diré? Hace 10 años pues era más fácil para Taiwán llevar esta competencia, ¿no? Ahorita ya China tiene una cartera enorme y pues cualquier, cuando te ofreció Taiwán tanto, te ofrezco el doble, ¿no? Te ofrezco el triple. Ujú. Pero eso es poder duro, ¿no? Porque estás utilizando la economía, el dinero, ¿no? Oye, y ahora que estamos ya en tiempos de coronavirus y eso, el donar vacunas, ¿qué es? Que El China lo donar, hizo. sí, claro, el donar vacunas, yo lo veo como un tipo de soborno, ¿no? O Entonces sea, sería lo mismo que con la cartera, por ejemplo. sí, porque por un lado, o sea, por un lado sí tiene esta cuestión de los valores, de yo estoy dando y todo, Ujú. pero sabemos que esas donaciones no son gratis, ¿no? O sea, Obviamente. no lo están haciendo por puro interés humanitario, ¿no? Digo, para eso está el sistema COVAX, podrían haberlo hecho desde ahí y Ujú. que se distribuyera a los países de forma equitativa o algo así, pero no lo quisieron hacer así, ¿no? Fueron ellos directamente a los países que sabían donde Exacto. podían tener influencia, ¿no? Ujú. Ya. Entonces, desde ahí, o sea, y es que también eso es muy importante. Cuando hablamos del poder, el contexto lo es todo. Mm. O sea, por ejemplo, hay distintos recursos, ¿no? Como podemos ver aquí en esta tablita de cómo funciona el poder, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú puedes, si vas a usar coerción, pues normalmente es la fuerza bruta, ¿no? O sea, los militares o sanciones económicas, por ejemplo, ¿no? Pues lo vemos ahorita en Rusia, ¿no? Y Ujú. Rusia y Ucrania, que es lo que está pasando, ¿no? El convencimiento, el que te estoy induciendo a que hagas algo, pues te estoy dando algo, ¿no? Te estoy dando dinero, te estoy dando vacunas, te estoy dando ayuda para el desarrollo, ¿no? O sea, te estoy dando cosas a cambio de que me des algo, ¿no? El establecer la agenda. No, pues yo creo, por ejemplo, ahorita en el comercio, creamos la OMC, creamos el sistema del GATT, creamos el sistema de los acuerdos. Entonces, si quieres comerciar, tienes que seguir estas reglas. Ujú. Y si no le entras, pues nadie va a comerciar contigo, ¿no? Y luego está el de la atracción, que eso 100% no depende, o sea, tanto del poder, ¿no? Depende de otras cuestiones como los valores, la cultura, las políticas que siguen los países, ¿no? O sea, por ejemplo, si un país, eh, vamos a poner este ejemplo, ¿no? Que es este contraste. Estados Unidos tiene una política de promover los derechos humanos y la democracia, ¿no? Pero dentro de Estados Unidos, pues sabemos que hay problemas de discriminación, de todo eso. Entonces, cuando hay esta incongruencia, pues genera esta cuestión como de rechazo, ¿no? Porque pues tus políticas internas no van de acuerdo a lo que promueves internacionalmente Claro. y no generas esa atracción, ¿no? Ok, ok. Y hablando, ok, ahora tal vez es un ejemplo muy burdo de poder blando, de atracción y de Estados Unidos. Pero creo que de los países, o si no es que el país que tiene el mayor poder blando también puede ser Estados Unidos, ¿no? Porque Ah, lo es, lo es. distribuye muchísimo toda su cultura, sus valores políticos, sociales, etcétera, son los hegemónicos, básicamente, etcétera. Pero, ok, ¿qué tal, por ejemplo, como con las películas de Marvel que son muy, pues sí, pues serán palomeras y lo que tú quieras, pero prácticamente te hablan de guerra, te hablan de que hay buenos y malos, de cuáles son los valores, que son los buenos, y está motherfucking Capitán América, o sea, hay tal cual el Ese es héroe el de los ejemplo perfecto. héroes, es el Capitán América. Ahora, ¿qué tanto es Capitán América como soft power y qué tanto y en qué momento se cruza la línea allá hacer vil propaganda? Ah, es que ese es el problema, ¿no? Y es que o sea, bueno, para empezar aquí tendremos entonces que hablar de la cultura
como poder blando, ¿no? Porque, bueno, tenemos los valores y las políticas, ¿no? Los valores, como ya mencioné, pues tiene que ser como, normalmente son valores universales, ¿no? Como que genera interés en todos. Insisto, la Agenda de Derechos Humanos creo que es el ejemplo principal de valores que uno puede procesar. Nadie se va a oponer a eso, porque te vas a meter en muchas broncas si lo dices, ¿no? Ujú. Entonces, todo el mundo va a querer cooperar con aquel país que se presente como un campeón de los derechos humanos, ¿no? Que, por ejemplo, es una política que inclusive ha querido seguir, ha seguido Canadá, por ejemplo, los países nórdicos, por ejemplo, Ujú. Japón mismo en algún momento que sacó una política que es de seguridad humana, que, bueno, la seguridad humana dice que eh, la concepción clásica de seguridad es protegernos como de las amenazas militares, ¿no? O terrorismo, o cosas así, ¿no? Y la seguridad humana te dice que no, que la seguridad debe de ser un concepto que proteja a la gente del terror, ¿sí? Pero también que proteja a la gente de la pobreza, de la necesidad, ¿no? Entonces ahí vende como esta agenda de derechos humanos. Y Japón, pues con tal de tratar de tener como una voz más fuerte ahí, entró ahí, ¿no? ¿Por qué? Mm. Porque ante la necesidad, Japón puede, o sea, Japón sabemos que no puede mandar el ejército a ayudar en las alianzas internacionales en una guerra así. Pero si metes la agenda de derechos humanos como parte de la idea global de seguridad, pues Japón puede llegar con la chequera y órale, ahí les va, papitos, ¿cuánto quieren para esto? Órale, ahí te va, ¿no? Pum, Ujú. pum, 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 ¿no? Ah, Entonces, ¿se ves cómo se relacionan ambos? sí, sí, Porque sí, por sí. un lado Japón va promoviendo estos valores universales de sí, hay que combatir la pobreza y hay que combatir, dar ayuda para el desarrollo y todo esto, pero para que esto funcione necesita del poder económico, que es el poder duro, para que puedan abrir la chequera y estar repartiendo, ¿no? Sus billetitos. Ujú. ¿No? Entonces, bueno, pues tenemos los valores, tenemos la cuestión política, ¿no? De que tenemos de que, bueno, si tú estás promoviendo derechos humanos o democracia y adentro de tu país, pues no eres muy democrático y la gente lo sabe y todo eso, pues, híjoles, ¿no? Ya viene o sea, nuevamente, contrarrestar el poder blando con el poder duro, ¿no? Porque pues el Ujú. poder duro de un país, o sea, si tú mandas a tu ejército a combatir a tu propia gente, el mundo lo va a ver, ¿no? Entonces, es esa cuestión de que haya un poco de congruencia, ¿no? Entonces, si tu política interna es congruente por ejemplo, yo creo que nuevamente, ¿por qué Estados Unidos y Europa, por ejemplo, se muestran como los bastiones de la democracia, ¿no? Y es algo que quieren promover y todo eso, y que muchos países de otros alrededor del mundo se enfocan y siguen el modelo gringo o el modelo europeo de democracia, ¿no? Ujú. ¿No? Porque pues se han promovido esta cuestión de esas políticas, esos valores, esa participación ciudadana, todos esos conceptos, ¿no? Y específicamente cuando hablamos de la cultura, ahí es cuando se viene, híjoles, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque es cuando hablamos de la propaganda. Exacto. Y la propaganda, el mismo Joseph Nye en sus conceptos dice, dentro del poder blando, lo más difícil de controlar para un Estado es la cultura. En el momento en que el Estado se empieza a meter a producir cultura, es propaganda. Ya. Pero meterse de qué forma, o sea, por ejemplo, porque el Estado te puede dar becas a artistas y lo que le haga el artista, pues ya es su Claro, pedo. pero es que, exacto, pero es que ahí está la diferencia, ¿no? O sea, y es cuando es un poco complicado hablar, o sea, no hay como una línea clara, ¿no? O sea, no es Ujú. como, aquí, a partir de aquí, ya es propaganda, ¿no? Porque es cierto, o sea, muchos gobiernos, Japón mismo, ¿no? Utiliza este dinero para promover sus artistas, para dar Ujú. becas, para atraer artistas de otros países del mundo, para generar becas, ¿no? Ujú. Para que la gente venga a estudiar aquí la cultura japonesa, ¿no? Ay, esa gente guacala. Esa gente, ¿no? Uy, joles. Este, y entonces,
viene esta cuestión, ¿no? ¿Hasta qué momento es propaganda, no? Y viene, y yo creo que tiene mucho que ver en el momento en que el Estado sanciona qué es lo que vas a producir. Mm, Por ejemplo, ¿qué pasó? Esta cuestión del soft power lo platicamos en el episodio de Cool Japan, ¿no? ujú, Y que Japón pues empezó a adoptar esta cuestión del soft power y de la cultura pop y eso a partir de los 2000, ¿no? Principios de los 2000. Yo creo que el momento que empezó a como que ir hacia arriba fue cuando fue Taro Aso primer ministro, ujú, que se metió en eso de la cultura otaku y que era Rosen Aso porque le gustaba Rosen Maiden y ujú. todo eso. Él en algún momento había proyectado la idea de crear como una universidad del anime y manga, ¿no? Y hacer como, inclusive se hicieron dibujos y maquetas y que iba, o sea, que el gobierno iba a invertir un chorro en hacer todo eso, ¿no? Y que el gobierno inclusive iba a patrocinar producciones, ¿no? Muchos mangakas, muchos creativos, Claro, muchos se saltaron para atrás y dijeron, no, yo no le entro a esto y hazle como quieras y no vamos a apoyar tu proyecto. claro. ¿Por qué? Porque en el momento en que el gobierno controla todo eso, o sea, lo que todos dijeron es que yo no le quiero deber nada al gobierno, porque yo no quiero que, o sea, sí, ahorita a lo mejor y me dejan hacer lo que yo quiera, pero ¿qué tal si en 2 años me piden que yo haga algo y no puedo decirles que no? Exacto. Mm, ok, ok, Entonces, ok. cuando se habla de la entrada del Estado en la creación o en la participación de cultura, hay que ser muy cuidadosos, ¿no? O sea, porque si bien es cierto que muchas creaciones artísticas dependen del Estado, o sea, vamos, tal vez no en Japón, pero en México, por ejemplo, sin el fondo de IMCINE, muchas Ujú, películas no se hacen, sí. ¿no? ¿Qué tan sancionado, o sea, qué tanto el Estado dice, ok, te pago tu película, pero la tienes que hacer así? Ujú, Es cuando se empieza a volver propaganda, ¿no? Y por ejemplo, ahí está, regresando a tu ejemplo de Marvel, te tengo un ejemplo muy claro, Marvel y Transformers. Transformers recibió un subsidio de parte del ejército estadounidense y entonces está obligado, o sea, toda la película muestra a los soldados gringos como los héroes, ¿no? Y mm, los soldados gringos no se pueden ver como tontos. Cuando quisieron hacer Winter Soldier del Capitán América, quisieron sacar el mismo subsidio porque pues el ejército y no sé qué. Pero la historia de Winter Soldier habla de cómo hay ex nazis involucrados, o sea, ocultos dentro del ejército gringo, ¿no? Obviamente, los ejércitos gringos dijeron, ni más, no te doy ni un peso, ¿no? ya. ¿No? Entonces, yo creo que mucho tiene que ver en qué momento yo catalogo algo como propaganda, en el momento en que el ejército, el país, el gobierno, el Estado, te está sancionando qué es lo que tienes que producir. Entonces, o Mm, sea, con todo lo que tiene Marvel, de que sí es muy pro valores americanos y todo eso, yo no lo considero propaganda. Porque además mm, sí tiene mucha, o sea, no te voy a decir que es la crítica más social, más de, pero sí tiene ahí sus puntos así, como por ejemplo esto, ¿no? De los agentes de Hydra, los agentes nazis involucrados ahí, escondidos en el gobierno gringo y cosas. O sea, sí hay como sí, o unos sea, toques, no es idealización cien completamente por de, ciento, ¿no? Sí, exacto, sí, ok. sí, sí. Pero por otro lado, pues Transformers es 100% propaganda, ¿no? O sea, Mm, no hay vuelta para atrás. O sea, se hizo con dinero del gobierno de Estados Unidos, ¿no? O sea, los del ejército les dijo que sí estaba bien y qué cosa. O sea, se censuró por parte del ejército en esa película, ¿no? Entonces, es en ese momento en donde yo creo que se empieza a volver propaganda. mm. Ok, ok. Y, ok, esto me lleva a pensar en otra cosa también, ¿no? O sea, estábamos hablando mucho de que, bueno, sí, Japón y Estados Unidos y agendas internacionales y todo esto. Eso significa que el poder blando funciona nada más a nivel política internacional. No puede haber No, poder blando dentro de, por ejemplo, de Kioto a Japón.
No, claro que funciona mucho a nivel interno. Y Japón, yo creo que Japón es el ejemplo de cómo utilizar el poder blando a nivel internacional, porque ellos han incorporado la cultura popular, el gobierno, para tratar de legitimizar políticas internacionales. Por ejemplo, si tú te vas al canal de YouTube de Hello Kitty, a Hello Kitty Channel, Ujú. hay toda una serie de videos que hizo Kitty sobre las metas de desarrollo del milenio o algo así más o menos, que son las metas que hizo Naciones Unidas y eso, ¿no? Para, pues sí, las metas del desarrollo global, ¿no? Para humanitarios. Y que Japón, obviamente, siguiendo esta política que ya te hablamos, de que Japón quiere entrarle de, sí, sí, yo le entro al desarrollo y la cartera y esto y todo eso, está empujando mucho también, ¿no? Y entonces sale Hello Kitty que va a hablar con gente de la ONU y a explicar en japonés qué son las metas del desarrollo, qué es esto. Va a hablar con Kono Taro cuando él era primer ministro, para que él le explique a Kitty, así, y a los niños que están viendo a Kitty, qué es eso y por qué es importante que Japón participe en eso y por qué pueden hacer los niños japoneses para ser parte de esto, ¿no? Mm, ya, pero yo más bien lo decía a nivel de que si ah, no toda una nación, sino una región, por ejemplo, puede ejercer poder suave hacia otras regiones dentro del mismo país. O sea, por Ah, ejemplo, claro, probablemente, no sé, seguro, sí. de hecho, y creo que por ahí ibas a ir, pero fue por otro lado también bastante interesante, que en Japón siento yo también que promueven bien lo que yo creo es poder suave a través de sus regiones, Ujú, hablándote de todos sus atractivos, ¿no? O sea, de que si tienen, no sé, frutas, por ejemplo, promueven muchísimo la comida ujú, y muchísimas personas aquí te van a saber qué tipo de fruta, qué tipo de fresa, por ejemplo, se da en qué prefectura y cuál y cuándo está más rica y bueno, hay que ir, hay que visitar y hay que comprar esa fruta, ¿no? Por ejemplo. O sí, también o con algunos el arroz. festivales, el arroz, los festivales, no sé, este tipo de Claro, claro, promociones claro, culturales. Es también claro, esto poder suave, por ejemplo, poder suave claro. del melón de Ibaraki hacia... Más que, o sea, eso es poder suave, pero yo lo veo, por ejemplo, creo que el ejemplo más claro para mí es Osaka. Ok, ¿por Toda qué? la cultura, por ejemplo, de la sobachan, así, Ah, Osakas y todo eso, y que la gente quiere ir a verlo, y quiere vivirlo, y quiere ujú, saber que existen estas abuelitas así locochonas de Osaka, por ejemplo, ¿no? O que todo el mundo sabe que tiene el Osaka Ben y que es diferente, y que, ujú, o sea, esta cuestión y que genera un cierto atracción, porque siendo sinceros, como ciudad, Osaka no es tan diferente de cualquier otra ciudad japonesa grande, sí. ¿no? Pero de todos modos la sigue siendo de las ciudades más importantes, la segunda más importante, ¿no? Ujú, Porque es un centro económico importante de comercio y precisamente por ese comercio es que la cultura de Osaka se ha esparcido por pues, todo Japón, por todo, o sea, y que genera como esta atracción, ¿no? Eh, por ejemplo, yo creo que es, y ahí cuando también notas las diferencias en este poder blando, ¿no? Porque más gente va a saber de que existe o cosas sobre el Osaka Ben o cosas ujú, así, o sobre la cultura de Osaka que sobre de Nagano, por ejemplo, ujú, claro. Mm, de Akita. ok, ok. Y entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre ejercer el poder blando y hacer una campaña turística? O sea, yo sé que seguramente están Ah, es que van muy de la entrelazados, mano, ¿no? O van de la sea, mano, el ¿no? turismo es como, no sé, promover el poder blando, básicamente. Claro, pues es que, por ejemplo, ahí va mucho dentro de lo que se llama el en inglés mamadorómetro, por favor, el nation branding, ¿no? Claro. La marca país, el vender tu país. Y eso obviamente está basado en el nacionalismo y está basado en poder blando, ¿no? En tratar de influenciar, de crear qué cosas atractivas tiene tu país para generar más dinero por medio del turismo, ¿no? Entonces, pues ahí viene esta cuestión de, no, pues tenemos las playas bien bonitas, ¿no? Que tenemos aquí es la cuna del baile ay, se me fue el nombre eh, Las manitas, las manitas. sí, 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 que van haciendo así,
No sé de cuál estás Es hablando. un baile japonés muy famoso ¿El como Bono Dori? Bonodori, sí, del Ah, Bonodori, ok, ¿no? ok. De aquí se inventó y aquí es donde se hace el festival de Mm, Bonodori más grande y entonces, ¿sabes? ya, ok, ok, ok. Pero principalmente cuando se habla de poder blando es cuando se está hablando a nivel internacional. Muchas veces hablamos de eso a nivel internacional, rara vez hablamos a nivel local, pero eso no quiere decir que no exista. ¿Y por qué se habla normalmente a nivel internacional y no a nivel local? Ah, ¿Hay alguna razón? porque es una teoría de relaciones internacionales. Ah, ok, bueno. La respuesta resultó más sencilla de Sí. lo que me imaginaba. Eso se habla. Y porque además, porque creo que en general no, que yo creo que debería de haber, pero no hay como que muchos estudios acerca de política interna alrededor de esto, ¿no? Por ejemplo, de relación entre estados y cosas así. Ujú. Entonces, creo que podría hacerse ese análisis, sí se podría hacer. Em, ¿Qué tan em, productivo sea? Ahí sí ya no sé, ¿no? Porque pues sí, no, pues sí, pues Osaka tiene este poder blando y no sé qué. Y luego, Mm, ¿cómo afecta? O sea, y eso que tiene que ver con la Navidad, con la ¿no? navaja. Ok, ok, ok. Oh, interesante, interesante. Sí, sí, sí. Ok, ahora, estaba yo pensando ahorita sobre lo que hablamos un poco al principio, ¿no? Del Sony Walkman y que tal vez la influencia que tuvo en nuestras vidas al escuchar música no era tal cual poder blando, sino hasta que supimos que era de Japón o cosas por el estilo. Este, a ver, espérame. Eh, ahora, ¿qué tal con las idealizaciones que se hacen de Japón Ah, a partir totalmente. de los contenidos que consumimos, ¿no? O sea, porque creo que muchos de los que otra vez fuimos influenciados por el anime, el manga, la moda, etcétera, de nuestra generación, teníamos un ideal de Japón como pues un mundo de fantasía, ¿no? Pero es algo muy interesante que algunos académicos que hablan también de estos temas han mencionado, que es que Japón permanece como en un limbo entre ser un mundo de fantasía por ser un país y una cultura idealizada y muy reducida también a algunos aspectos nada más, pero a la vez también es un país que sí existe y al que sí se puede comprar un boleto y viajar. Claro, la orientalización de cierta manera, si bien es cierto que es un concepto que viene de Occidente, de una romantización y eso, también de cierta manera es un resultado de un poder blando de Japón que ha ejercido, ¿no? O sea, para mí y personalmente, más que generar atracción, más que la gente quiera viajar a Japón, eso, para mí el gran éxito del poder blando japonés es que lo ha vuelto incriticable. Claro, sí. Pero ahora también aquí viene un poco también mi pregunta y es algo que yo no he podido resolver dentro de mi corazón. Es que si si bien tenemos esta atracción hacia Japón y hacia su cultura, aunque no viajemos para allá directamente, ¿no? ¿Qué tanto realmente es un poder blando si no, no estoy realmente conociendo Japón? Si con lo que me estoy quedando es una reducción de la cultura. Pero es que el poder blando no es el que conozcas el verdadero Japón, es que seas atraído a él. Pero entonces, si soy atraída y me quedo en estos límites de reducción, Mientras les sirva para la agenda de lo que Japón quiere proyectar, es poder blando. y ya ganaron, ¿no? En ese sentido, Ujú. ellos ya obtuvieron lo que querían. Exacto. Aquí no estamos hablando de, y creo que ahí es donde mucha gente a veces se pierde, ¿no? Porque dicen, es que como el anime y el manga son poder blando, si no están proyectando el verdadero Japón, es que no tienes que proyectar el verdadero Japón. Ujú, Tienes que proyectar un Japón que es atractivo. ujú. El objetivo principal del poder blando es generar atracción, convencer a la gente de, no es más, que no tengas que convencer a la gente de hacer lo que tú quieres, que Mm, solitos quieran hacerlo. Ese es el objetivo ya. principal. No que conozcan el verdadero Japón. Ujú. Sí, porque de hecho había varios académicos que estuve leyendo que también citaban el concepto del no tener olor o tener olor cultural Ujú. de Iwabuchi y que decían eso, ¿no? O sea, de bueno, pues qué tanto realmente es tener eh, poder blando si no están eh,
pues conociendo realmente la cultura de donde está emanando todo esto, no se están perdiendo. Claro, pero siento para mí que ya perdieron, o sea, en ese momento en el que entran en esa pregunta, ya perdieron la idea de qué es el poder blando, Ok. porque el poder blando no es acerca de conocer el verdadero país, Mm, es acerca de la atracción, o sea, insisto, el poder es hacer que otros hagan lo que tú quieres que hagan. ok, y entonces ahí se conecta un poco con lo que tú decías, ¿no? Que Japón se vuelva incriticable y que tenga todas estas personas en Twitter, en redes sociales, diciendo, no, es que la cultura de Japón es Es pura y increíble, es preciosa preciosa. ¿Y y... cómo se atreven a criticar Japón? Es que Ajá. eso pasa en otros países, no solo en Japón. O sea, Ah, eso, ahí está el poder blando, ahí está, ahí en toda su presencia. Ese es el ish. éxito del poder blando japonés. Y si lo ponemos más en el contexto de Japón, en el que los grandes cambios sociales no han pasado sin influencia del exterior, porque sabemos eso, ¿no? La historia de Japón ha Ujú. sido así. Si el Comodoro Perry no hubiera llegado a Japón, no se da la revolución Meiji, ¿no? Si no pasa la ocupación estadounidense, no se acaba con el fascismo de la junta Ujú, militar, ¿no? O sea, no se destruye el sintoísmo Kokutai, ¿no? O sea, ujú, el ujú. sintoísmo de Estado, ¿no? Es la influencia extranjera en muchos casos la que de cierta manera empuja a Japón a que haya cambios, ¿no? Ah, y, y, este triunfo de que se vuelve Japón incriticable de repente, pues hace que esos cambios sean más lentos, ¿no? Mm, Y de cierta manera apoya a la gente en el poder, apoya, o sea, o sea, directa o indirectamente, está apoyando al LDP, por así decirlo, al Estado, al gobierno. ok, ya Y veo. Híjole, pues ustedes a ponerse a pensar, a hacer tantita introspección, yo también, introspección. Y es que porque... es eso, exacto, y es que es eso, ese es el punto principal del poder blando, generar atracción. Ujú, Por ejemplo, viene esta cuestión, en algún momento, por ejemplo, en una conferencia, alguien hablaba de cómo compañías chinas están empezando a meter dinero en las producciones de Hollywood. Y decían, es que ese es el poder blando de China. Y yo, no, están confundiendo. Porque el que China le haya metido miles de millones de dólares a las tortugas ninja, no me está generando a mí atracción a China. ujú. Yo veo las tortugas ninjas, yo voy a comprar cosas de las tortugas ninjas, yo voy a hacer cosas de Estados Unidos. Si China empieza a meter dinero a producir anime aquí en Japón, que ya lo han intentado, ¿eh? O sea, ya ha habido ahí estudios que han estado tratando de meter lana aquí, está Bilibili, ¿no? O sea, sí han metido mano, ¿sí? Si el producto final no te genera, o sea, no sale un anime que te genere atracción hacia China, ahí no hay poder blando. O sea, China está usando el poder duro, sí, está metiendo mucho dinero a eso, Dinero. Ujú. pero no te está generando el resultado que tú quieres, ¿no? Mm, ok. Y nuevamente viene mucho esta relación con el poder blando y el poder duro. No están separados, dependen mucho el uno del otro, ¿no? Y también es eso, una estrategia de poder blando es tirarle a largo plazo. No puedes esperar una estrategia que te va a generar, eh, de poder blando, que te va a generar resultados inmediatamente, ¿no? Ujú. O sea, nosotros crecimos viendo anime, nosotros crecimos consumiendo manga, consumiendo la revista Fruits, Kakura Card Captors, etcétera, hasta que nos volvemos adultos, o sea, 10, 15, 20 años después, Se se ve tomaron decisiones. exacto, se toman decisiones, exacto, afecta eso, ¿no? Y ahora, tal vez en el caso de México no se vea tan directo, pero por ejemplo, las becas, ¿no? Las becas también es una forma de poder blanco, ¿no? El sistema educativo, todo eso es una forma de poder blando, ¿no? Se está utilizando el poder duro para atraer gente que venga a Japón, que viva aquí, que estudie aquí y que diga, güey, Japón está muy cabrón. Y se Ujú, regresen a su país y digan, güey, Japón está muy cabrón, claro. ¿no? Ujú, Y te insisto, en México yo lo he visto con muchos, todos lo hemos visto, ¿no? Con muchos compañeros que han estudiado y se regresan y dicen, güey, es que Japón es otra cosa, es eso. Pero yo lo veo más directamente con los compañeros que yo tuve estudiando relaciones internacionales de Asia, ujú, ¿no? O sea, compañeros que
de Tailandia, de Taiwán, de eso, y que ahora están en el servicio exterior taiwanés o que están participando en las elecciones como candidatos en Tailandia, ¿sabes? O sea, que si llegan a ocupar un puesto en el gobierno fuerte, van a tener una agenda Exacto. pro Japón. Ujú. Y para eso tuvieron que pasar pues varios años, una Ujú, década al menos. exacto. Mm, ya veo. Entonces, estamos viendo diferentes resultados también que puede tener el poder blando. No se va a traducir nada más a este resultado que es este punto en mi agenda, sino que va desde gente que puede estar aquí defendiendo Japón en Twitter desde su casa hasta realmente pues volverse político y generar verdaderas relaciones internacionales o más explícitas relaciones Explícitas relaciones internacionales. internacionales, claro, ¿no? O simplemente esta cuestión por ejemplo, si nosotros volvemos a México y volvemos como profesores universitarios y eso, independientemente de que critiquemos o no Japón o lo que sea, vamos a tener una cierta tendencia a hablar de Japón, ¿no? Mm, Porque pues nos especializamos aquí, claro. ¿no? Ujú, Entonces, sí hay esta cuestión, ¿no? Y qué es eso, no es solo Japón el único país que lo hace, muchos, o sea, tenemos becas de Europa, becas, México también está en eso, ¿no? Que trae becas de gente de todo el mundo, ujú. pero principalmente de América Latina, ¿no? Cosas así. Entonces, vamos, simplemente toda la influencia, a mucha gente le puede chocar eso, pero toda la influencia que tuvo Televisa en el mundo de Sí, habla hispana es el poder blando mexicano. sí. Si tú tienes a gente en Colombia que maman el mariachi, mucho tiene que ver el poder mediático de México en el mundo de habla Sí, ay hispana. no, el daño que hizo el Chavo del Ocho. Híjole. Sí, pero Sí, eso, aunque no nos guste, ni modo, eso fue y sí está. Hay muchas personas que empiezan a tener una imagen o que empiezan a ubicar a México a partir de estas telenovelas o de estos programas, claro, claro, sí. claro. O por el otro lado, aquí en Japón, esta subcultura de cholos y del East LA y todo eso, que les interesa México, que quieren saber más de Ujú, México a partir de eso, ¿no? Entonces, ujú, eh, y que también nos regresa nuevamente a la puerta de propaganda y cultura y eso. Realmente la cultura del gobierno no la puede controlar. ujú, Y es muy difícil. O sea, el gobierno puede establecer una agenda internacional que promueva valores, puede establecer su política interna, ¿no? Que vaya acorde a esta, ¿no? Pero cuando es la cultura, puede ayudarla, puede incentivarla, puede meter dinero, pero no la puede controlar. No puede controlar qué es lo que se va a volver popular en el mundo de su cultura. ujú. Sí, igualmente, por eso es, creo que lo decíamos al principio, ¿no? Que cultura popular y cultura popular famosa o exitosa no equipara necesariamente a poder blando. No, no. Y sí lo es, pero es un poder blando que no puede usar el Estado. Pero entonces, si no lo puede usar y si no está realmente recibiendo lo que quiere, ¿es poder blando? O sea, sí y no, o sea, bueno, ¿cómo decirlo? Es un recurso, alguien dicho es esto, es un recurso que te produce poder blando, que tiene la Ok, capacidad de producir poder blando, ya. que se traduzca en eso, que se traduzca en el resultado que tú quieres. Y es que además el poder es así, o sea, depende si es poder blando o no, el poder nunca se maneja, nunca te da resultados perfectos. Y Claro. insisto, lo que tenemos ahorita pasando con Ucrania y Rusia es el ejemplo de cómo el poder duro te puedes dar el tiro por la culata, Ujú, ¿no? Entonces, vamos, ¿no? O sea, no necesariamente el tú, o sea, la gente o los gobiernos puede tener una estrategia pensada y no quiere decir que así que así te va a funcionar, ¿no? O sea, y regresándolo también al tema de Japón y del poder blando, pues también está esta problemática que apenas está empezando medio a solucionarse, que es la de las fronteras cerradas de Japón. Mucho poder blando, mucho cool Japan y lo que sea, pero en cuanto se pudo cerraron las fronteras para absolutamente todos. Y apenas están empezando a dar visas otra vez para estudiantes y para profesionales, pero turismo todavía no, cerradísimo. cerradísimo. Y Y las están ahí, dando después de que muchos de los estudiantes que no habían podido entrar
empezaron a manifestarse, empezaron a hacer presión, muchos empezaron a decir, o sea, profesores de universidades extranjeras dijeron, todo lo que has construido lo estás tirando, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Y ¿No? de hecho vi también un artículo que decía en el caso de Inglaterra, que creo que es importante también tocarlo, ¿no? Que Inglaterra también tuvo su propio Cool Britannia. De hecho, Ujú. fueron los primeros, creo, que Que dijeron sacaron ese concepto, sí, ese pues concepto todo con el para... Britpop y todo eso. Ujú. Exacto. Y pues también en algún momento, pues Inglaterra, Londres, todo eso, pues era bastante cool, muy padre. eh, Mucha cultura popular estaba siendo consumida alrededor del mundo, pero también, bueno, después empezaron a tener estos otros deslices que Brexit y que empezaron a ser muchísimo más difícil la migración, empezaron también a cambiar mucho su visión ante, pues bueno, todo esto, ¿no? La migración y los derechos de los extranjeros y residentes extranjeros, que también les empezó a dar mucho, pues, en la madre, en todo su Claro, poder blando. ya es cuando viene también, por ejemplo, un concepto que se habla como del smart power, ¿no? Que es el utilizar ambas ramas del poder de forma inteligente para que no te metas un autogol. Exacto, pero algo que también vi que decía este artículo es que decía, bueno, sí, por ahí pues sí fue pues dispararse en el pie, pero también por el otro lado siguen teniendo la liga de fútbol que tiene muchísima influencia en la gente y hay muchísimos fans de de algunos estados, de algunas regiones de Claro, Inglaterra a través del fútbol. Es gente que tal vez nunca ha ido a esta región, pero se están poniendo la camiseta de ese claro. equipo. Y yo lo comparo con Japón, lo voy a comparar, por ejemplo, ahorita con esto, con esta cuestión del nacionalismo, bueno, no nacionalismo, pero de esta de cerrar Japón, de que ni les funcionó además, ¿no? Porque de nada sirve cerrar la frontera si tus ciudadanos van a estar bailando por todo el pinche mundo, ¿no? Pero bueno, y van a traer el COVID y después le vas a echar la culpa a los extranjeros. O sea, Ya no sabemos ese tema. ya no sabemos qué tema, ya no sabemos, ya si no, hay varios episodios que hemos hablado del Sí, coronavirus. Eh, por un lado, tienes a todo este grupo, digamos, de académicos, de estudiosos, de gente que creció viendo anime, lo que quieras, y que decidieron como nosotros venir a estudiar a Japón y que le cerraron las puertas, que perdieron tal vez ingresos por 1 o 2 años, que pues prácticamente tienen que recambiar su plan de vida y que tal vez muchos ya odian Japón o tienen cierto resentimiento hacia Japón, pero tienes a todos los fans del anime que están diciendo, ay, ya que abro las fronteras porque quiero viajar, ujú, ¿no? Y sí, que sigue siendo más grande que toda la bola de académicos que no van a poder venir, ¿no? O sea, hay más gente en el mundo peleándose por Twitter hoy por hoy por defender Japón, a pesar de que hagan una política defender Japón de cualquier tontería, sí, que gente que dice, yo ya no quiero ir a Japón porque me trataron con la punta del pie. sí, 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 pero a final de cuentas también va a ser muy probablemente cortar una parte del poder blando que, que igualmente es necesaria, lo que estabas platicando tú, ¿no? De que en tu experiencia algunos compañeros también de beca que se regresaron a sus países de Asia, pues terminaron teniendo puestos políticos. Eso no necesariamente es el mismo resultado que vas a tener a partir de los turistas que vengan a Japón Claro, y decidan, ay, sí, estuvo bien padre mi viaje a Akihabara, me voy a exacto. hacer político. No Claro, es lo no mismo. es lo mismo, totalmente, no es lo Y mismo, sí, ¿no? no, tal vez no va a perder Japón poder suave, creo que va a estar muy cañón que eso ocurra, pero sí a largo plazo se va a ver, creo yo, O reflejado sea, se de va a ver otra muy forma. reflejado de otra forma, por supuesto, ¿no? O sea, es que inclusive el hecho de que de repente empiecen a cerrar centros de estudios de Japón, por ejemplo, en universidades y eso, es parte de este, va a ser Sí, resultado de esta política, 100% reflejado de esto, ¿no? Porque va a haber menos especialistas, así de ujú, fácil, ¿no? ¿No? Ya sí, desde ahí, ¿no? Entonces, es algo que va a afectar a largo plazo, ¿no? Y como tú dices, tal vez en Occidente no haya, ¿cómo se llama? No haya tantos políticos, que sí los debe de haber seguramente, ¿no? O ah, gente en el claro, sí, gobierno, en eso, que hayan sido egresados de alguna universidad japonesa, pero en Asia eso se va a reflejar fuertísimo, ¿no? O sea, al menos ya dentro de 2 años
que hubieran venido a hacer maestría y todo eso, prácticamente es una generación Sí. de gente que se perdió, de inversión en esto que se perdió, ¿no? Y que puede generar un resentimiento muy fuerte. E insisto, ¿no? O sea, ¿cómo lo va a afectar? No lo puedo decir, ¿no? No puedo, o sea, no me atrevo a predecir, ¿no? Pero de que sí va, tal vez vaya a culminar en algunas dificultades. Por ejemplo, a lo mejor ya no van a estar algunos de esos políticos tan abiertos a recibir inversión japonesa, aceptar la ayuda para el desarrollo, le van a poner más trabas, o sea, eso se puede ver en el largo plazo, ¿no? No Ujú. solamente. Y que puede pasar, o sea, puede también que no pase, ¿no? Que puede que Japón, pues, saque la billetera y digan, bueno, pues sí te odio, pero, Claro. ¿no? O Sí, que no sea, sería la primera ni la última vez que ha querido resolver con la billetera problemas en Asia, que también hay bastantes pues asuntos ahí sin resolver, pero bueno. pues es que pues, simplemente esta arma de doble filo, ¿no? Es que y ahí viene nuevamente, ¿no? Por ejemplo, por un lado tiene la Justicia para el Desarrollo, ¿no? La ODA, ¿no? Eh, eh, y que ha sido política, o sea, ha sido la forma en que Japón pagó reparaciones de guerra, pero al Exacto. mismo tiempo fue la forma en que abrió el mercado para sus empresas. ¿No? De, sí, te voy a dar Cambodia tanto dinero para tu reconstrucción, pero me vas a contratar una constructora japonesa, ¿no? Ujú. Entonces, pues ahí es una mezcla entre usando el poder duro, el poder blando, o sea, todo, ¿no? Por un lado, vean, estoy ayudando a desarrollar, al desarrollo, ayudando a un país, ¿cómo le vas a decir a Japón que no si está ayudando a un país que está en desarrollo? Pero por detrás, pues viene esto de, sí, pero, pues me vas a generar dinero, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. Ok, 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 muy bien. Creo que mis preguntas han sido resueltas. Sí, no, y es que creo que es importante, insisto, cuando hablamos o sea, se oye muy tonto, pero lo voy a decir así, cuando alguien está saltando a defender ciegamente a Japón de cualquier tontería, inconscientemente están siendo manipulados por el poder blando japonés, sin que ni siquiera es el Estado, ¿eh? Porque insisto, el Estado no lo controla, no es la propaganda que está, o sea, a mí me queda claro que el Estado japonés no mete mano en la producción, no mete tanta mano en la producción es que sí ha habido, por ejemplo, a través de la Fundación Japón que pagan Ok, traducciones o cosas así, ¿no? sí. Pero no es lo mismo pagar una traducción que pagarte toda la producción, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, sí ha habido mano, pero es como, no, a mí me consta que no el gobierno llega y a ver, ahí está, a mí un anime que Japón se Sí, vea no, súper no, no, pro y todo, es más indirecto. es Fundación indirecto, ¿no? Japón, becas, Exacto. fondos. Pero ahí hay un tipo de manipulación de poder blando, ¿no? Ujú. Y eso se me hace muy interesante porque ni siquiera te das cuenta. Y es que eso también es lo Eso es interesante, ¿no? O lo sea, importante del poder blando. cómo es que esos valores tan alineados, a final de cuentas, con los valores también del LDP, eh, terminaron siendo transmitidos a partir del poder blando si estamos pues viéndolo desde, en primera, desde diferentes frentes. Ujú. No es que todos vimos el mismo anime, sí, tal vez pues, muchos vieron Pokémon y lo que sea, pero vimos diferentes tipos de medios, leímos diferentes mangas, vimos diferentes revistas de moda y aún así muchos están reproduciendo los mismos y los mismos discursos con las mismas y las mismas razones. ¿Cómo llegamos ahí? Ahí sí ya no sé, creo que debió haber sido por diferentes lados, Sí, exacto, por diferentes lados, pero al fin y al cabo llegamos a eso, ¿no? pero llegamos a eso, ajá. Y ese es el meollo del asunto. Ese es el importante del poder blando, que de distintos frentes culturales, por valores políticos, todos llegamos a ese mismo punto, Ujú. ¿no? Que no necesariamente quiere decir, yo lo insisto, no necesariamente quiere decir que especializarte en Japón, que sí es un resultado, obviamente, del poder blando, pero que para mí el principal resultado de esto es que tanta gente llegue a ese mismo punto de decir Japón es perfecto y hay que protegerlo y hay que estar defendiendo a partir de la ignorancia, ¿no? De no saber qué está pasando, pero como yo lo vi en el anime, como yo escuché, como yo sé, como tal youtuber me dijo, ¿no? Ujú. ¿Cuántos youtubers no te están repitiendo el mismo discurso, ¿no? Sí, 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 sí. Y a veces no son discursos súper directos,
que sí los hay, claro, que te dicen, ay, Japón, perfecto, es mi país favorito, yo debí de haber nacido japonés, etcétera. Están desde esos que están muy extremos hasta otros que dicen como de formas más sutiles, como de, si esto está padre en X país, vamos a decir México, si esto está padre en México, pero es que en Japón, Ujú, y ya sí, empieza la claro, comparación, ¿no? O sea, siempre claro, tenerlo claro, claro, como claro. un referente, siempre es un referente positivo. Sí, y es positivo, de que todo es mejor aquí, ¿no? Y Ujú, es como de, no necesariamente, ¿no? Pero sí, exacto, siempre es un referente positivo, ¿no? Cuando, pues ya hemos hablado mucho en este podcast de que siempre hay, o sea, de que, pues, tela de dónde cortar ahí en todos ujú, lados, ¿no? ujú. Entonces, ese es el gran éxito del poder blando. El éxito del poder blando no es conocer el verdadero Japón, ya es donde yo siento que muchos académicos, mucha gente se llega a perder. Es la atracción que esto genera, es qué beneficio le está generando a Japón. Ujú. Que la gente venga y se especialice en Japón, es un beneficio. No necesariamente el beneficio que Japón quiere, porque cuando estás en Japón puede resultar que acabes como nosotros, que nos vemos muy críticos, ¿no? Bueno, pero a final de cuentas estamos aquí hablando de Sí, Japón Japón, y lo amamos, y y estamos, lo es que, amamos y y lo amamos, seguimos y lo estamos, consumiendo, pues, exacto, y lo seguimos con y mira, traigo aquí mi sudadera de esta Naomi Watanabe, de que es puños, japonesa, que es es una diseñadora japonesa, japonesa, que está haciendo cosas muy chidas, estás lleno así con tus monas chinas aquí sí, atrás, exacto, sí, o yo sea, traigo aquí aquí mi Shiba Inu, o sea, sí, 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 o sea, tal vez no seamos como los bastiones perfectos, no vamos a hacer esos, no somos los soldados del amor de Japón. exacto, no somos los soldados del amor de Japón, pero pues, híjole, Japón nos llamó y Pero aquí estuvimos, oye. nos influyó tanto que hicimos un podcast sobre eso, ¿no? Sí, exacto. Y queremos seguir compartiendo este gusto por Japón, pero como con una dimensión un poco diferente, ¿no? Que también, Ujú. a final de cuentas, no será como otro siguiente paso, tal vez, de este poder blando. O sea, como no No, es que, y ahí me vengo, criticarlo, ajá, como traerlo hacia otro pero aquí más bien vendría la punto. pregunta, ¿es eso lo que quiere Japón? Exacto, claro, va a depender de eso, de qué quiere Ese Japón, es el pero resultado, ¿cuál es el resultado? O sea, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que tú quieres que los otros hagan? claro, sí, O sí, tal vez sea, ahorita no se puede saber, pero no sé, me quedo ahí. O sí, sea, o sea, que creo que queda esa duda, ¿no? Y es, insisto, y es lo mismo cuando hablamos de otros países, ¿no? Nuevamente, si tú ves las tortugas ninjas que Wanda, ¿qué fue Wanda? La productora china que le metió un cholo de lana. eh, y tú ves las tortugas ninjas, pues bueno, quieres ir a China, te trae China, quieres buscar algo de China. además los ninjas no son chinos, ¿no? No, pues no. Es más, creo que te genera más soft power de Japón que de China, ¿no? Eh, Pero, por ejemplo, y es que también ahí viene mucho, ¿no? Un ejemplo que se podría hacer es cómo muchas producciones de Hollywood se están adaptando para poder entrar al mercado chino, ¿no? Claro, sí, pero esa es Pero ahí es otra poder duro. cosa. Ajá, exacto, ahí ya es poder duro porque es ¿Quieres pues entrar casi como aquí? que censura. Sí, exacto, tienes que entrar aquí, entonces tienes que ganarte el amor del partido, ¿verdad? Y entonces hacen cosas como en Doctor Strange cambiar a un personaje que Ujú. era tibetano por algo que no tiene nada que ver, si Sin no olor lo, ujú, cultural, ajá. para que no, pues No, no, no no vayan a ofender a hacer, los del dinero. ajá, exacto, ¿no? Ujú. Entonces ahí no es que China haya, la atracción hacia China sea tal que todo el mundo diga, no, es que no queremos ofender a los chinos, es como de, es que no, queremos su dinero, amigos. Y este es el único, este es el único camino para Ujú, obtenerlo. ujú, exacto. Ujú. Sí, 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 sí. E igual creo que eso también se decía del poder blando, ¿no? También que no hay nada más una expresión, sino que no es nada más como ese traerte, jalarte, sino que también es
como el poder para, pues, para inspirarte, para hacerte sentir seguro, para sentirte que los productos de ese lugar son seguros, que puede ser un referente positivo, que puede ser algo que puedes admirar. Claro, eh, yo te voy a poner así. ¿Qué tiene más poder blando? Eh, en, Vamos a ponerlo con un ejemplo de México. La, el guapango, estoy seguro que todas las embajadas de México han promovido algún concierto en que se toca el guapango, o el EZLN que atrae a los europeos que sienten. sí, Y el EZLN no, el ejército zapatista no lo controla el gobierno, ni nunca lo va a controlar, ¿no? no. Entonces, Mm, y ahí es otro ejemplo, ¿no? De que hasta el actor más pequeño puede llegar a tener mucho poder blando. sí, muy bien. Pues clase magistral por nuestro experto de aquí en Tamariga Cohen. Cuando quieran, chavos. Aplauso, aplauso. Aplauso, aplauso. Muy bien. Entonces, la conclusión es, ya saben, amigos, si están defendiendo a Japón así, claro, o sea, pregúntense, yo digo que como es la tarea, pregúntense por qué están defendiendo a Japón a capa y espada. Sí. Háganse esa pregunta, ¿no? Creo Ujú. que eso es importante, ¿no? Sí, Ser críticos. y de hecho creo que algo que ya lo hemos platicado antes, así medio de pasadita también, ya iba otra vez de pasada, pero bueno, me parece súper interesante en el caso específico de Japón, que el poder blando, pues sí, te ha influenciado y te ha permitido crearte como una versión ideal y todo lo que sea, pero a final de cuentas también se ha entrelazado con las identidades personales de muchísimas personas y ha creado muchísimas comunidades y eso me parece súper, súper interesante. Sí, es que eso es, y es cuando ya veamos que le llaman como que es la diplomacia cultural o la diplomacia interpersonal, ¿no? Que Ujú. ya no es una que es entre gobiernos, es entre dos culturas, individuos, y el gobierno no lo puede controlar. Sí, porque creo que ahora, como la pregunta que tú pusiste así de por qué lo están defendiendo a capa y espada, y yo creo que muchos podemos responder así de, bueno, pues porque es parte de mi identidad ahora y defender a Japón o defender la cultura japonesa es defender algunos de mis valores Defenderme a mí también, mismo, exacto. es defender mis puntos de vista, defender mis referentes. Acabas de dar con el punto del poder blando. Sí. Esos valores que te formaron, y que te atraen, y Ujú. Sí, 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 o sea, no es nada más como de, ay, qué bonita es la Torre de Tokio, vamos, no es esa atracción, es algo como bien profundo que, bueno, lo sí, vemos lo ya en vemos todos todos los estos días. casos. Sí, Ujú. sí, sí, ¿no? Hasta en nosotros mismos. A Yo en algún nosotros, momento sí, lo hice, o sea, sí, también, ¿no? claro. O sea, defender a Japón a capa y espada y luego uno piensa en ese tipo y digo, ay, me doy cringe, pero pasa. Sí, 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 y yo también, obviamente todavía lo tengo, o sea, el haber decidido, pues no sé, seguir aquí a pesar de todo lo horrible que pasó con el coronavirus y todas estas, pues, decisiones xenofóbicas que se han llegado a tomar también a partir de eso, y aquí sigo, oye, Aquí aquí seguimos, ¿no? seguimos. Entonces, aquí seguimos haciendo tamay y acuen para todos los gacoses. Sí. Así que creo que esto es un buen episodio que nos hace recordar que tenemos que siempre cuestionarnos por qué hacemos las cosas. Sí, no nada más como siempre que cuestionamos como de, ay, sí, AB dijo tal cosa, o el LDP, o No, NHK, no, no, también nosotros, nosotros mismos, cuestionémonos a nosotros mismos. híjole, hay que verse para adentro y decir qué tanto cringe voy a dar hoy y qué tanto puedo controlar, qué tanto puedo Exacto. controlar el cringe que voy a dar hoy. Ujú. Así es, sí, 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 sí. Pero bueno, pues creo que quedó claro. Cualquier duda, pues coméntenos, o mándenos, ya saben, en Twitter, Instagram, TikTok, lo que sea, para que podamos hablar más al respecto, ¿verdad? Que este es un tema, o sea, yo puedo hablar de esto horas. No, ya sé, ya sé, ya sé, pero pues oye, también no hay que mancharse. No hay que mancharse, es una clase muy teórica, entonces. Sí, sí, sí. Pues bueno, también ustedes díganos también si les gustó este tipo de clase que pues sí es un poquito más teórica y en este caso pues fue Edgar quien estuvo pues hablándonos un poco Sí, más, sí, ¿no? sí, sí, Fue sí. una dinámica un poco diferente. Díganos qué opinaron, ¿les Si les gustó? ¿No gustó, si les no les gustó? gustó,
Si quieren saber, si quieren ahora que después la doctora se aviente una en la que yo le esté haciendo sus preguntas de algo de que yo no tengo mucha idea y entonces pues vayamos sacándole más jugo. Yo creo que sí, deberíamos de hacer eso. Perritos. Vamos a hacer un programa de Shiba Inus. Sí. De mí reaccionando a diferentes Shiba Shiba Inus. Inu. ¿Y qué opinas de este Shiba Inu? Sí, va. Díganos también si quieren ese episodio. Pero bueno, entonces, híjoles, ya nos extendimos un chorro, pero tenemos que saludar a los gacusés, ¿no? Ay, sí, ¿no? Tantito, tantito, Aunque sea tantito. tantito, sí, 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 tantito y en las También, noches. también nos, cállate. También nos hace falta dar nuestras sugerencias, que ustedes por favor Sí, ayúdenos a exacto. ponerle nombre a esta sección. Sí, 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 A sí. ver, pues vamos a empezar. ¿Quién comparte la pantalla? ¿Tú? A ver, si ¿Yo? quieres boinas verdes. Dame chancecito. Y bueno, entonces aquí el Pica nos pregunta que si la piedra esta ya se rompió, que sí es cierto y que no sé qué. Mira, la verdad no sé si sí sea esa piedra, o sea, no tengo ni la menor idea. Nada Ni más sé que idea. esto se volvió un mame de internet, no lo he averiguado, pero pues yo creo que eso ya pasó hace muchos años, ¿no? O sea, probablemente ya estaba, y además ya estaba medio desquebrajada, entonces, si se iba a escapar, ya se escapó hace muchos años. Sí, pero ahí había una pregunta en los comentarios que era, ajá, no, ese no, pero el que decía que si ya nos van a cargar el muñeco. Sí, ay, pues más, sí, dice aquí, fíjate, que se quede tan cierto esto, ¿nos Ah, seguirá a sí. cargar el payaso? Pues Ajá. mira, ya más de lo que nos está cargando, no creo, mano, pero bueno, ya qué más puede pasar, ¿no? Y bueno, Miguel también pensaba lo mismo, ¿no? El Sheisho Seki también, pero te digo, esto ya se volvió un mame, que pues no sabemos bien qué idea, ¿no? Y y pues aquí que nos comparten un poquito sobre Drive My Car, ¿no? Ujú. Sí, 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 que sí, ha sí, sí. sido una película que ha ganado también muchos premios, que ha sido nominada a muchos otros también. Se habla mucho de esta peli. Yo no la he visto, pero pues veo si lo van a tener ahí en la UNAM. Vayan a verla, Vayan a verla, porque, sí, sí, ay, sí, sí, sí. se ve que está buena. Se ve que está muy buena y también, bueno, el chismecito, porque el Ay, ese chismecito nos chismecito estuvo prende, bueno. estaba muy bueno, ¿no? Este video de Godzilla enfrentándose a un gato, Ay, ese no lo he chulada, visto. ¿eh? Chulada, sí, ¿eh? Bien, bien ahí el Agakuse Senat que se compartió esto. Y también tenemos, oye, esto, pero ay, yo quería ir de que se hizo ya una obra musical de Spirited Away, El viaje de del viaje de Chihiro. Chihiro. Y yo quería ir a ver, pero ya no hay boletos, maná. Uh, Ya, sí, ya valió. Pero yo sí me moría de ganas de ir a verla. A ver si se me hace, a ver si dicen, ay, vamos a abrir más fechas y ojalá. ojalá y sí se me haga, porque sí, 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 me tenía muchas ganas de verla, pero se ve increíble, ¿eh? Se ve Sí, se ve cañón. increíble. Sí, sí, sí. Y Salvatore, bien que se aventó sus reseñas de, muy bien, puntito extra, estrellita en la frente, porque se aventó unas reseñas muy chidas de el Festival de Cine de Nación Japón. Ujú. Entonces tiene su 10 y que también compartió este meme, ¿verdad? De que el chalán subiéndose al andamio, ¿no? Sí. Ay, 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 ay. Y, bueno, y Rodolfo que nos compartió, pues, de los Gundams, ¿no? Por ahí, Ujú. en Yokohama creo que está esto. Y pues bueno, Gundam siempre prendiendo a la banda, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias, Gakuses, por sigan. Recuerden que les vamos a mandar más saludines y eso, mientras más participen en el Kaikan. Y en el Patreon también, ¿verdad? Porque pues el Patreon es lo de hoy. Sí, pásense los pesitos. Sí, pásense unos pesitos para que podamos ir a comprar gachapones. Digo, comprar más equipos, sí, equipos. Sí, Sí, sí. más libros. Sí. Sí, sí, libros, libros. Eso es lo que queremos todos. Sí, sí, sí. Y bueno, para cerrar, creo que estaría bueno decir nuestras recomendaciones. Claro que sí. Sí, 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 sí. ¿Cuál es tu recomendación? ¿Cuál es tu recomendación, doctora? Mi recomendación el día de hoy la tengo aquí. Chan, chan. Es una línea de chocolates de la marca Lotte. Ya sé que no es japonesa, pero estos chocolates, perdón, son súper populares aquí. Y lo que me encanta es que son rellenos de licor.
estos verdes que se llaman Bacchus, están rellenos de whisky, no de brandy, perdón. Uf. Este otro café está relleno de licor de café. Uf. Este del licor café salió este año. Hay otro más que es de manzana con brandy. Y hay otro más que es de ron con pasas. No está aquí. Gracias a Dios. Pero no está mal, sí me gusta. Mi favorito es el verde, el de brandy nada más. Y bueno, nada más se venden durante invierno. Entonces lo que hice fue que me compré como, no sé, 20 cajas. Cada que se me atravesaba, me compraba 4 cajas y 4 cajas y así. Pero son súper ricos, nada más están disponibles. Me parece que empiezan a venderse desde noviembre hasta algún momento de marzo los dejan de vender. Se venden en los Convini, pero en los Convini venden de 2 tipos. Y, por ejemplo, en las farmacias venden de otros 2 tipos. Entonces es como tenerlos que estar cazando, ajá, y estarlos cazando cada año a partir de noviembre y hay que estarlos buscando en diferentes tiendas y bueno, ver también qué sabor sacaron este año. Entonces esa dinámica a mí también me encanta. Yo soy una adicta a todo lo que sea Kikangente, que es como lo que se vende por tiempo limitado. Adicta, lo veo y digo, me lo va a comer. Sí, no, aquí, y eso que aquí no abunda, ¿no? Ay, ya sé. Poder suave. Ah, no, ¿verdad? Poder suavecito. Bueno, pues yo les quería recomendar una cuenta de Instagram, ¿verdad? Que tengo que encontrar, ¿verdad? Porque no sé dónde la dejé, se me perdió, ya la encontré. Ah, no, muy bien, qué bueno. Aquí está. Una cuenta de Instagram que es de Yoichi Komori, que hace, le llaman ¿cómo se llama? El Garage Kits, ¿no? Que son como kits de modelos, de maquetas y eso, que tienes la figura y la pintas y todo eso, pero las hace de kaijus y de tokusatsu y le quedan, pero bien, bien, bien perronas. Y además se avienta sus fotos acá bien chidas, ¿no? O sea, que sí parecen como escenas de película, o hasta mejor, yo creo que escenas de película y eso, ¿no? Y con sus kaijus y todo eso. La neta, sí se rifa muy, 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 muy cañón. Entonces, si les gusta todo esto del mundo del tokusatsu, de las maquetitas, de ver a los kaijus y a los monstruos, o sea, ve nomás esta chulada de este robot ahí. El Ultra Wow. Seven, o sea, neta, sí le quedó muy chido, ¿no? Entonces se avienta ahí sus kits, sus maquetitas, se avienta sus fotos, ¿no? Y la neta, eso a mí me late un buen. Sí, aquí está por ejemplo, ¿no? Sus ediciones de fotos y todo eso. Sí, entonces yo lo recomiendo muchísimo para que pues sigan la ñoñería, ¿no? De Yoichi Komori. Y pues bueno, creo que ya es todo, ¿verdad? Ya no debemos nada. Sí, creo que ya. Bueno, yo quería mandar un saludo a los Patreons, porque ya tenemos Patreons. Sí, ya tenemos. Entonces, quiero mandarle un saludo a Miguel Méndez Hernández, Cristian Castañeda, Piedad Barciniestro, Tania Rosas, a Nena Nails, a Tabaré Alejandro Duarte, Alejandro Agustín Jaramillo y Alejandro Alonso. Muchos Alejandros. Gracias a todos los Alejandros. Los Alejandros comparten y eso está chido. Y entonces, muchas gracias por unirse y pues recuerden que tienen acceso privilegiado, ¿verdad? A ver los episodios una semana antes de su estreno. Y que obviamente pues les mandemos saludines directos aquí en el programa y otras cositas, ¿no? Que ahí van a ir en el Patreon. Y pues ahora sí ya es todo, ¿no? Sí, creo que ya. Bueno, pues entonces, pues muchas gracias a ustedes, déjenos sus comentarios y nos estamos viendo. Bye, bye. Bye, bye. 유라 유라 꽃이 나오고